Mi nombre es Etereki Juque, yo soy arquitecto, urbanista, Rapa Nui, estoy en este minuto en Isla de Pascua, pero además mi especialidad ha estado relacionada con sistemas de asentamiento en Polinesia, en islas, de cómo habitar islas. El paisaje propiamente tal es algo que, que va de la mano con todo lo otro, por lo menos desde mi trabajo. Así que esta presentación en realidad fue un ejercicio, más que una investigación, es un ejercicio que traté de hacer por medio de múltiples elementos que creo que son útiles para describir nuestro paisaje, asociados a el trabajo que he hecho, a mi memoria, a objetos. Entonces, bueno, cualquier pregunta me la hacen después, pero es una presentación bien experimental donde básicamente son muchas imágenes a través de las cuales quiero compartir cómo nosotros pensamos nuestro paisaje. Entonces, voy a... Ya bueno, como comentaba, esta presentación se llama Paisaje y Territorio en Rapa Nui. Particularmente los usos tradicionales del espacio, o sea, el paisaje narrado a través de sus usos. Pero primero, ¿qué es la isla y por qué seleccioné la foto anterior? Rapa Nui es una pequeña, muy pequeña isla volcánica. Tiene una forma triangular, estamos en medio del Pacífico, es de hecho una de las islas más aisladas del mundo, el asentamiento humano más aislado en relación a otro asentamiento humano, pero además de dimensiones muy pequeñas y con una geología particular. Pueden ver que tiene una forma triangular y cada esquina de este triángulo es uno de los principales volcanes. Hacia el sur oeste está Ranocau con un gran cráter. Eh, Hacia el este está Poike y hacia el norte está Ranaroi. Entre medio, un suelo absolutamente volcánico con un gran número de conos volcánicos, algunos que hicieron erupción y otros que no, pero digamos, esto que sostiene la vida en la isla es la roca, ¿vale? Y a partir de ella es donde se empiezan a construir los primeros asentamientos prehistóricos, a partir de ella donde se empieza a desarrollar la isla colonial y a partir de ella donde nosotros hoy día también estamos densificando y creciendo. El afloramiento rocoso propiamente tal tiene un rol fundamental en el desarrollo de la isla anterior y presente. Es por eso que yo creo que lo primero de lo cual debería hablar es de la geología, porque es esta geología que ayuda a construir una cosmovisión del territorio, una oralidad del territorio también. Pero, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es nuestro contexto geográfico cultural para después poder hablar de los usos? Bueno, primero, cuando Margarita hablaba de este orden norte-sur, y que no era, digamos, no era propio de los pueblos más australes, claro, tampoco es propio nuestro. Nosotros, de hecho, no tenemos un norte y un sur, tenemos una serie de islas dispersas en el Pacífico, donde las relaciones son vientos, corrientes, contactos culturales, es más bien una red irregular y compleja, que tiene un gran número de variables. Y los pueblos polinésicos navegaron y dominaron esta red. Los pueblos polinésicos parten hace 40.000 años atrás de algún lugar del sudeste asiático, se mueven hacia el norte de Australia, empiezan a colonizar las islas cercanas a Vanuatu, hasta que llegan a las islas de la Sociedad, las islas de la Polinesia Francesa, y de ahí, colonizando territorio tras territorio, llegan a sus tres últimos puntos. Al norte en Hawái, hacia el este Rapa Nui y hacia el sur Nueva Zelanda, que es la última isla polinésica en ser colonizada. De ahí con contactos eventuales probablemente con el Pacífico, contactos que están súper probados, digamos, con intercambio, probados incluso genéticamente.
pero difícilmente una colonización, como sucedió en el resto de las islas. Eh, También la idea de archipiélago que hablaba Daniela, acá, bueno, acá es natural, Polinesia es una serie de islas y de archipiélagos y que tenemos esta relación remota, pero a la vez muy cercana. Y cercana digo porque aquí estamos hablando de la cultura polinésica. Y quería explicar un poco este mapa de las migraciones, porque ¿qué es lo que llega a Rapa Nui? Eh, no llegan solamente canoas, llega una manera, llega una cosmovisión que se instala en el territorio, llega una manera de vivir ese territorio, llegan creencias asociadas, llegan mitos fundacionales, llega una espiritualidad que tiene eventualmente una construcción matérica, ¿ya? Que es polinésica. Por lo tanto, lo que nosotros, o sea, lo que yo les voy a mostrar de acá, tiene mucho de ese contexto, tiene mucho de esa herencia protopolinésica. Pero también entendemos que la isla es un territorio que es muy dinámico y que es muy cambiante. Por lo tanto, hay una serie de capas históricas que se van superponiendo y que son necesarias entender para entender el paisaje actual, y que el paisaje actual es en realidad la suma de un gran número de componentes, pero también de procesos históricos que han ido dejando huellas y rastros. Esta es un plano de la isla con su división tribal prehistórica. Bueno, sí, voy a ocupar tal vez mucho esa palabra prehistórica, pero me produce un problema. En el fondo nosotros tendemos a dividir lo histórico y lo prehistórico de acuerdo al contacto y a la documentación. Pero esta realidad prehistórica para nosotros como pueblo Rapa Nui sigue siendo muy presente, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hablar como prehistórico en realidad tiene una continuidad hasta el día de hoy que se ha ido transformando y cambiando, pero este sigue siendo nuestro tipo de asentamiento. Bueno, cuando los polinésicos llegan cuando los primeros colonizadores polinésicos llegan a la isla, lo que hacen es dividir la isla de la misma manera en que también se vivían muchas de las islas de Polinesia. Primero, en clanes, ¿vale? Clanes que estaban asociados en dos grandes grupos, los del norte y los del sur. Cada clan, que se llamaba Ure, eh, tiene relaciones familiares, son básicamente una familia extendida, eh, son altamente jerárquicos, hay un clan que domina a todos los otros, al interior de cada clan con una fuerte jerarquía, sostenida en rey y en su familia, en el rey y en los sacerdotes y en su familia. Entonces el territorio empieza también a dibujar esa jerarquía. Eh, por otra parte, tiene una dimensión también que es ecosistémica. Cada territorio del clan o de cada clan va desde la costa hacia una línea central que está marcada por los puntos más altos. Por lo tanto, cada clan tiene acceso a distintas elevaciones en el territorio y a distintos recursos. Tienen los recursos marinos, que eran los más preciados en el borde costero, tienen los afloramientos de agua dulce que vienen principalmente de las napas subterráneas y que también se dan en el borde costero, tienen las tierras intermedias con los mejores suelos agrícolas, pero también tienen los puntos altos donde generalmente se dan los bosques también. Por lo tanto, hay una división que es socialmente jerarquizada, pero que también tiene una lógica ecosistémica. En otras islas, por ejemplo, como en Hawái, bueno, nosotros a esta división le llamamos Caína, el Caína del Ure, pero tiene otros nombres. En Hawái es el Ahupuá, y ellos, por ejemplo, que tienen el arrecife de coral, su territorio se extendía y se extendía hasta el arrecife, porque hay una relación ecosistémica entre el suelo, el fondo marino y el arrecife. En el fondo lo que uno produce arriba o lo que uno bota al agua arriba alimenta los ecosistemas marinos. Entonces, esta idea ecosistémica del territorio también es fundamental para poder entender el asentamiento y eventualmente el paisaje que nosotros tenemos hoy en día.
Bueno, en 1722 la isla es descubierta y de ahí empieza un periodo que llamo protocolonial, donde empiezan a haber otros actores. Aquí tenemos un plano de la isla donde en rojo, en este rojo oscuro, aparecen las pocas tierras que van quedando para el pueblo Arapanui, para personas del pueblo Arapanui. En gris al medio, las tierras de la misión católica, eh, y luego en café, las tierras de los empresarios franceses que estaban desarrollando de manera incipiente la ganadería bovina en la isla. Este cambio territorial también va de la mano con una casi desaparición del pueblo Rapanui. El contacto con los europeos trajo a la isla una gran cantidad de enfermedades. Las islas en general, esto no pasó solamente en Rapanui, sino que pasó en el Pacífico. Las islas en general son ecosistemas cerrados, sensibles y altamente endémicos. Por lo tanto, el contacto con los primeros navegantes europeos eh, hizo que, que simples resfríos mataran a cientos y cientos de personas. Bueno, a eso sumado las expediciones esclavistas peruanas también, diezmó la población y la debilitó absolutamente. En algún minuto llegamos a tener solamente 110 habitantes, Tapanui, en la isla. O sea, una población que casi se extingue. Bueno, en tiempos de pandemia es interesante recordar eso, porque hasta el minuto la isla está, nosotros actualmente estamos cerrados, libres de COVID, pero siempre estas pandemias son una amenaza tremenda, porque siempre generamos, nos cuesta mucho más generar anticuerpos. Entonces son un riesgo siempre grande y pandemias como el COVID traen el recuerdo de la viruela y de tantas otras que llegaron anteriormente. Pero bueno, los que les quería comentar es que hay esta disminución de la población Rapa Nui y una pérdida territorial tremenda, que eventualmente se traduce en una ruina arqueológica que es constante y que se las voy a mostrar más adelante. Luego viene esta división ya colonial del territorio, llamada la anterior protocolonial porque era cuando todo empezaba. En 1888 Chile anexa a la isla, al territorio nacional, pero también la arrienda una compañía inglesa. Ganadera. Ellos tenían ovejas en la isla y producían lana que enviaban a Inglaterra para la producción textil. Y acá vemos un plano, este plano es de la década del 20, donde en rojo aparece Hangaroa, que es donde nosotros vivimos actualmente, pero que aparece como un reducto indígena. A los pocos Rapanui que quedaban se les lleva a Hangaroa y se les encierra con alambre púa. El resto de la isla se ocupaba para las ovejas y estas líneas que trazan la isla son las pircas que servían para mantener a las ovejas, digamos, compartimentadas o en áreas distintas. Y también aparecen estos puntos azules que son los pozos. En realidad, afloramientos de agua dulce prehistóricos que durante la compañía, nosotros le llamamos la época de la compañía, mientras estuvo esta empresa que se llamaba Williams and Balfour, que se va de la isla en 1953. Bueno, estos afloramientos de agua dulce se transforman en pozos de extracción para el ganado, pero lo interesante de esto es que empezamos a tener ocupaciones distintas del territorio sobre una misma, sobre un mismo recurso. Las aldeas antiguas, las aldeas más grandes, se construían en torno a buenas fuentes de agua, ¿ya? Y el manejo del ganado bovino se reunía en torno a las mismas fuentes de agua. Por lo tanto, aquí ya empiezan a aparecer, o se traduce más bien, en una multiplicidad de elementos que empiezan a aparecer uno arriba de otro y que construyen el paisaje actual. Desde la geografía a los usos prehistóricos, a los usos de la época colonial, a la actualidad. Y este es el territorio actual. Un territorio altamente administrativo, por decirlo. En verde está lo que es Parque Nacional, que está declarado por la UNESCO, en gris oscuro el área urbana, luego desafectaciones de predios fiscales para ser entregados como parcelas privadas. La propiedad privada y
y la zonificación administrativa cambia absolutamente el territorio. Y de alguna manera lo vuelve mucho menos funcional. ¿Ya? No hace miramientos en cuanto a la ubicación de los recursos naturales, en cuanto a la preservación de los suelos fértiles, en cuanto a los cursos de agua. Entonces, el escenario actual es bastante complejo. Pero bueno, saliendo de esto, quiero hablarles un poco sobre la geología, topografía, geografía de la isla. ¿Ya? Lo voy a hablar un poco como desde mi experiencia. Lo que estamos viendo acá es una zona que se llama Loijo en la costa oeste de la isla. ¿Ya? Como les comentaba, la isla es el resultado de una serie de erupciones volcánicas. Por lo tanto, hay cuerpos de lavas que son distintos, algunos más antiguos, algunos otros más nuevos. Aquellos más antiguos han logrado producir tierra y hoy día son suelos fértiles. Esta zona que está acá es Loijo y si ven pueden distinguir un cono de roca que empieza en el sur, donde está el rectángulo en la parte más baja, y en diagonal se abre hacia la costa. Esta es la lava más reciente, tiene apenas 2000 años, y se caracteriza por tener una serie de túneles de lava, de hecho es la red de túneles de lava número 15 más grande del mundo, y que en épocas prehistóricas además fue utilizado y que en épocas históricas también. Eh, Hablo de esta zona porque siento que un poco resume el paisaje de la isla, porque contiene muchísimos elementos, y bueno, además ahí me tocó hacer el estudio de este lugar, entonces lo conozco un poco mejor o puedo hablar tal vez con un poco más de propiedad. Esta zona se caracteriza por este tipo de cueva, grandes túneles de lava, que en algunas partes el techo cede, se desmorona y se abre. Y estas aperturas permiten ser utilizadas, digamos, permiten el ingreso, pero también permiten que la vegetación crezca. Y hablo de la vegetación y la voy nombrando a lo largo de la presentación porque esta dimensión botánica también es importante para entender la isla. ¿Da? El traslado de especies, las especies endémicas, las especies incorporadas por los polinésicos, las especies invasoras actuales y las no invasoras también ayudan a construir un paisaje que es súper cambiante y donde la botánica ha sido fundamental, así como también lo ha sido la arqueología. ¿Ya? Esta es una cueva que se llama Baiteca. Baiteca además al interior tiene estos cuerpos de agua, básicamente cuando llueve el agua se filtra por la roca y se acumula en pozas al interior de muchas cuevas. Bueno, esto hace que sea un sector súper rico y que por supuesto desde tiempo prehistórico llame al asentamiento. Alrededor de estas cuevas es donde se instalaron canteras, donde se instalaron aldeas, donde en la época colonial, cuando la gente estaba encerrada en Jangaroa, salía a buscar agua acá. Los niños se metían a estas cuevas a sacar agua mientras las mamás lavaban afuera. Eh, es, es parte de la memoria. Entonces, por eso digo que son lugares o elementos que se han ido cargando de una historia, de una narrativa que tiene más de 1000 años y que su lectura es súper compleja. Y por eso también digo que esto es más bien un ejercicio porque no sabría cómo describir estos lugares si no es a través de los muchos elementos que lo componen, tangibles e intangibles. Este es Anacaquenga, un lugar muy turístico, probablemente muchos de los que han venido a la isla tienen una foto acá, y es una desembocadura de uno de estos túneles de lava hacia un acantilado. ¿Ya? Pero luego esta composición, esta roca, digamos, como este dominio de la roca es quizá el elemento más característico del paisaje de la isla. Eh, esta condición tectónica, ¿vale? Que después, disculpen, quería mostrar esta foto también porque después esto se lleva a otros elementos de arquitectura que no necesariamente son subterráneos, pero que rescatan de alguna manera esta idea de la cueva, de la roca, de lo tectónico. Bueno, estas huellas prehistóricas, este mapa que les mostraba al principio, y les comentaba también que la isla se dividía en estas tribus, en estos ure, que tenían además una jerarquización que iba de costa hacia el cerro de más a menos.
En la costa estaban los asentamientos principales, donde vivía el rey, donde vivía su familia, y donde se construían los grandes altares ceremoniales. Eran los centros políticos y religiosos de todo el mundo prehistórico. Esto hablemos entre el año 400 y entre el 1700. ¿Da? Ahora bien, estas aldeas dominaban el territorio hacia el interior donde se encontraban asentamientos más dispersos, eh, principalmente asociados con la producción agrícola. Esta es una aldea costera. ¿verdad? Esto es una aldea costera, una de las principales aldeas costeras. Y aquí les voy a tratar, espero que vean el cursor, ¿ya? Así que se las voy a describir un poco brevemente. Este es un camino que, por supuesto, es reciente, se hizo en los años 90. Este es un ajú principal. Un ajú es la plataforma ceremonial que era efectivamente el centro político y religioso, o el centro religioso por lo menos, pero que además servía para el enterramiento de los reyes. ¿ya? Y generalmente una aldea tiene uno más ajus o un complejo de estructuras ceremoniales siempre asociada o sea, siempre en su borde costero. Entonces aquí tenemos el aju principal, un aju secundario y un tercer aju bastante más grande. Entre medio, este pequeño montículo, cerrito, que divide dos áreas de la aldea. ¿ya? Frente al aju principal encontramos una explanada, que es la explanada ceremonial, y luego alrededor arriba las casas y las estructuras agrícolas, mirando hacia este aju. Pero también encontramos en el borde costero afloraciones de agua dulce. Y acá en este segundo aju, justo atrás, hay una gran afloración de agua dulce. Una floración de agua dulce que luego, en la época colonial, se transforma en un pozo y que luego aparece una pirca, si pueden seguir este eje que estoy marcando, una pirca que era para para las ovejas. ¿ya? Entonces, claro, empezamos a tener una multiplicidad de elementos sobre el paisaje que construyen lo que nosotros hoy día conocemos en la isla. Tenemos estructuras arqueológicas prehistóricas, tenemos estas estructuras de la época de, de la compañía, principios de 1900, fines de 1800, y luego ya la isla moderna. Este es un plano de este mismo lugar y aquí aparecen un poco más detallados los elementos. Bueno, no se puede agrandar más en PowerPoint, pero tenemos básicamente un AJU, dos y el tercero hacia acá abajo. De arriba esta serie de estructuras, o lo que queda más bien de la estructura. Esta es otra aldea que es Ajutepeu. Acá hicimos un estudio bien grande en el año 2016. Y vemos el mismo orden en otro lugar. Este está en la zona exactamente opuesta a Cajanga que acabamos de ver. Acá está el borde costero, un acantilado, está el Aju, ¿ya? Principal, pero luego un complejo de centros ceremoniales, o sea, o de pequeñas estructuras ceremoniales, que se ordenan en torno a esta gran mancha que es la lava. Por lo tanto, vemos que esta aldea se ubica en los suelos fértiles, pero bordea esta lava. De alguna manera se ubica justo en el borde. Y el ASBU, o estos centros ceremoniales, estas estructuras ceremoniales, no solamente la reconocen, sino que la construyen, se asientan ahí. Al frente las casas, ¿ya? Y luego al sur, esta línea que son nuevamente las pircas para las ovejas. A mí me encanta esta imagen y bueno, podría explicarla con mucho más detalle, pero no creo que tengamos el tiempo, porque habla también de un asentamiento prehistórico que es sumamente sensible con la topografía, ¿ya? Donde nuevamente la roca pasa a ser, bueno, primero el agua pasa a ser el elemento fundamental para decir una ubicación, pero luego la roca y el suelo pasan a ser los elementos, eh, el primer elemento de arquitectura. Son estructuras que se construyen sobre lo que hay sin transformarlo mayormente. Y luego todo el uso ganadero, digamos, toda la actividad ganadera se construye sobre esto y por razones distintas ocupa o hace esa distinción también, ¿ya? Entre suelos fértiles, roca volcánica,
Por lo tanto, tenemos que hay ciertos puntos como estas aldeas donde todos estos elementos confluyen y que son quizás los elementos más característicos del paisaje de la isla. Esta es una vista aérea de esta plataforma que les mostraba, de Ajutepeu, la plataforma principal, y un zoom de una vista aérea del complejo. Acá tenemos el Aju principal, un segundo Aju más pequeñito, disculpen, es que a veces no, bueno, doy por entendido. Un Aju, como les comentaba, es una estructura ceremonial que servía como enterramiento para los reyes y que arriba tienen moais, muchos de ellos, que son estas grandes esculturas. Uno a veces no habla de eso porque estamos más bien habituados, pero se me olvida que hay que nombrarlo también. Entonces tenemos este ajú principal y de hecho estas rocas más grandes que se ven acá son cuerpos de moai. Este ajú con sus moais tumbados atrás, luego otro más pequeño, un enterramiento grande sobre la roca y finalmente otro ajú en esta zona. Hacia nuestra mano derecha, la lava. Bueno, de este periodo prehistórico, ¿qué nos queda? Primero nos quedan las ruinas arqueológicas, las huellas arqueológicas, que tienen una lectura y una dimensión que es fabulosa, porque no es solamente ruina, es material científico, es historia, las historias de cada familia también están asociadas con estos lugares. Todos sabemos a qué aldeas pertenecemos, de dónde venían nuestras familias, por lo tanto no es un pasado remoto, es más bien una huella que se transforma en presente, por decirlo. Sigue teniendo un uso que no es habitacional, pero sigue siendo parte de la vida y de la memoria del pueblo Rapa Nui. ¿Qué elementos nos dejan de acá? Nos dejan, primero que nada, la monumentalidad, ¿ok? Estas estructuras eran monumentales. Por lo tanto, si la arquitectura de la isla, del paisaje de la isla tiene mucho de rastrero, del subsuelo, del afloramiento rocoso rasante, de lo que se abre y se descubre, también aparecen estas obras megalíticas que son monumentales y que se extienden al cielo y que un afloramiento rocoso lo transforman en muros gigantescos, como en este caso que se ve acá, ¿vale? Este es Ahutajay. Luego dejan la ruina, el rasgo arqueológico. La isla tiene una densidad tremenda arqueológica. Entonces elementos como este son un continuo en el paisaje. ¿Ya? Nos dejan también muros, muchos muros, parte de los ajú, de los centros ceremoniales, partes de de la época de la compañía, pero obras que son de un detalle muchas veces precioso. Esta es una imagen de una aldea ceremonial de Orongo, está en la cima de un volcán. Esta aldea se ocupaba solamente una vez al año para una ceremonia, que era la del Tangatamano, o el hombre pájaro. Estas casas se ocupaban, se dice, solamente durante esa temporada. Pero lo que es interesante de esta casa, que de alguna manera replica, como muchas otras estructuras, replica la lógica de la isla. Empezamos a tener elementos comunes. Atrás, el afloramiento rocoso. Las casas se construyen alrededor. Esta forma sinuosa que también aparece en las casas de paja de la isla. Entradas pequeñas, angostas, que uno tiene que entrar arrodillado, que tenían razones de seguridad, pero también recuerdan un poco los ingresos a las cuevas. Muchas cuevas tienen este tipo de ingresos y de hecho de este tamaño. Adentro, interiores que son oscuros, que no tienen mucha ventilación. Eran no en realidad casas, sino que eran más bien recintos donde guarecerse en la noche. Pero si bien digamos, estructura, es una estructura hecha por el hombre, rescata estos elementos de la isla o estos elementos del paisaje geológico. Luego, otro elemento que queda es el gran arte rupestre, asociado siempre con la aldea, con las fuentes de agua dulce, y este arte rupestre está presente en todos los sitios arqueológicos antiguos, distribuido en toda la isla, pero además es uno de los elementos que hoy día se rescata
y pasa a ser un elemento gráfico. Entonces muchas estructuras contemporáneas de la isla hacen referencia y utilizan estos recursos gráficos. Por lo tanto, el arte rupestre, si bien podría considerarse un elemento menor, eh, alimenta este paisaje y además ha servido muchísimo para construir el imaginario actual de la isla. Mucha ruina arqueológica. Este es un Jarepaenga, que es una casa, le llaman casabote por su forma elíptica, ¿ya? Propio de las aldeas de mayor jerarquía. Eran casas, por decirlo, de un alto estándar. Basamentos de piezas de roca volcánica, con una cubierta de madera, o sea, perdón, una estructura, una cubierta con estructura de madera y luego con paja. Entonces tenían esta forma de un bote invertido, por eso el nombre de cazabote, aunque su nombre en Rapanui en realidad significa otra cosa. Esta es una vista aérea de un Jarepaenga, este es creo el más grande de la isla, con 42 metros de largo. Eran estructuras bastante angostas, digamos. Pero mira, más allá hay que explicar la casa o cómo se configuraban estas casas o cuáles eran los componentes principales, siento que es importante rescatar cómo estos elementos trabajados por el hombre, obtenidos de la roca, empiezan hoy día a verse dispersos en el paisaje. Porque esto hoy día es característico de la isla, más allá de la casa en sí misma, es esta combinación entre este paisaje agreste, los afloramientos rocosos y elementos construidos por el hombre. Esta es otra vista aérea de estos Jarepaenga, de un conjunto de Jarepaenga, y esto es más bien un detalle. Entonces cuando uno entra al detalle ya entra a ver la roca labrada, la geometría de la posición de las rocas, los elementos particulares, las piedras tutelares con petroglifos además para, para cuidar el ingreso. Eh, Hay un mundo que está en la escala más pequeña que es fantástico. Eh, pero en la escala macro se disuelve en este paisaje agreste que bueno, es también maravilloso. Esta acá es una imagen de un atlas arqueológico que realizó la Universidad de Chile en los años 80. La Universidad de Chile tenía un centro de estudios acá en la isla, pero lo que a mí me interesa mostrarles es la densidad arqueológica, de rasgos arqueológicos. Cada punto que ven en este plano es un elemento, es una piedra labrada, es una parte de una casa o bien un gran centro ceremonial. Pero la densidad arqueológica que tiene la isla es tremenda, densidad que por lo demás va desapareciendo cada vez más a medida que eh, los asentamientos actuales se extienden. ¿Ya? Cuando vamos a la época ya de la compañía, que aquí llamo la isla colonizada y que es el plano que les mostré anteriormente, empieza a aparecer la reutilización de estos sitios. Esto es Hangapico en los años 50, 60, si no me equivoco, que es el puerto, o lo más parecido que tenemos a un puerto, pero que se construye sobre una bahía prehistórica. Las ruinas que se ven atrás es un centro ceremonial. Entonces empezamos a ver cómo estos sitios se empiezan a cargar con otros usos. Este es Baitea, que era el centro de operaciones de la hacienda ovejera. Estructuras como los galpones de atrás empiezan a aparecer también. eh, los animales, el ganado mismo, que cambia el paisaje absolutamente. Empiezan a aparecer estos artefactos. Este es un lavadero, a mí me encanta porque este lavadero está construido no en la superficie, sino lo que estamos viendo del interior de una cueva. Es la abertura de una cueva, por eso hay luz. Entonces uno va más hacia el interior de la cueva y hay agua. En la época, a principios de 1900, los niños iban, sacaban agua, la tiraban en este lavadero y las mamás lavaban. Eh, Mientras todos vivían encerrados en Hangaroa. Era un periodo bien triste de la isla, pero vemos cómo estos elementos empiezan a superponerse y cuentan una historia que
bueno, es la historia de todos nosotros hoy día, de la isla, me refiero. Este es un bebedero de la época de la compañía. Luego están las restauraciones arqueológicas, ¿ok? Los trabajos arqueológicos de la isla que llegan a fines de los años 50 y han sido un continuo, también son parte del paisaje. Porque empiezan a levantar, empiezan por un lado, a recomponer esta estructura, perdón, esta escala gigantesca, esta escala monumental de la isla. Por lo tanto, volvemos, por decirlo, a recuperar el eje Z, a la altura. Pero además, esta obra, que la isla se encuentra en obra, pasa a ser también parte del paisaje. Entonces, elementos de este tipo, situaciones de este tipo, también suceden. Es un paisaje altamente científico. La isla ha sido muy, muy estudiada, ya sea por su patrimonio arqueológico, por sus ecosistemas, por sus características culturales. Entonces, si bien los estudios no siempre dejan huella, sí son parte de la memoria y de alguna forma también del paisaje. ¿Ya? Luego está toda la dimensión botánica, los ecosistemas, porque estos también cuentan una historia y se relacionan con la geografía de la isla de una manera muy particular. La isla está, o la cultura Rapa Nui está sumamente asociada a sus especies, entre ellos los plátanos que ustedes ven acá. Este también es el interior de una cueva. Estos plátanos crecen de manera protegida al interior de esta cueva que se llama Anatepa. Tenemos paisajes de este tipo, donde estos plátanos crecen entre medio de la hierba, de afloramientos rocosos. Esta es la isla, es esta suma de elementos y que pareciera ser que, que, mm, que es fortuito o que es natural, pero la verdad detrás de estos paisajes hubieron siglos de planificación y de construcción. De fortuito no tienen nada. La roca ayuda a conservar la humedad de la piedra, por eso los plátanos se plantan ahí. Y cuando uno empieza a entrar a la escala micro, ya a la escala más pequeña, empezamos a encontrar eh, las intervenciones puntuales. Bueno, estos tipos de lecho, la isla tiene un alto nivel de endemismo también. Y, y muchas cuevas también conservan algunas especies endémicas, particularmente de lechos, en el caso de las cuevas. Pero lo coloco porque siento que esta dimensión botánica es importante para describir la isla y de qué manera también ha cambiado. Esto es un jardín de roca, es un sistema agrícola donde básicamente se hace un mulch con rocas de distintos tamaños que permiten conservar la humedad y sirven para los tubérculos. Este es un taro. ¿Y por qué lo coloco? No solamente por, 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 por el jardín en sí mismo, que pasa a ser un elemento de paisaje también bien característico de la isla y que hoy día se está recargando harto, sino por la especie vegetal. El taro es una de las especies que los polinésicos toman en el sudeste asiático y con la cual van colonizando la isla. El taro no es solamente un tubérculo que nosotros comemos, es un elemento que nos une a todas las otras islas. Es un lenguaje en común. Eh, eh, es parte de nuestra herencia cultural. Luego llegamos a lo que le comentaba, la isla con esta división administrativa actual que la verdad no hace mucho sentido con lo anterior, sino que más bien es el resultado de distintas etapas colonizadoras, por decirlo. Y tenemos un área urbana es el único poblado, con una alta densidad de viviendas que se extiende y que se está extendiendo fuera del área urbana de manera acelerada. La isla desde los años 90 ha tenido un desarrollo económico, un fuerte desarrollo económico, y lo que ha significado el aumento de población, el aumento de infraestructura hotelera, la sobrevisitación de sitios turísticos. Bueno, y este crecimiento económico también se ve en el paisaje, y lo comento porque es un paisaje que es en transformación. Entonces probablemente imágenes de este tipo las vamos a ir viendo cada vez menos. Es un paisaje que es altamente dinámico y quizás nos vamos a acercar a
a lo que esta división administrativa nos entregue. Esta es una foto aérea una imagen satelital, disculpa, de Hangaroa. De aquí pueden ver un poblado, como muchos otros, con una alta densidad de vivienda. Hoy día todavía más, porque esta foto creo que era del año 2010. eh, y con una red vial, un aeropuerto, una isla moderna, por decirlo. Pero bueno, quería dejarlos con esta imagen solamente para hablar de como no solo el paisaje, sino de las transformaciones en el paisaje. Y que finalmente creo, si pudiera expresar algo sobre la isla, que su paisaje es o tiene que ser analizado a través de sus procesos y no necesariamente a través de sus elementos. Y creo que con eso termino.